Hola mis queridos amigos y hermanos, en esta oportunidad vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con la casa de Dios. He titulado este mensaje La casa de Dios corrompida. Pues no todas las iglesias están corrompidas, sino que algunas, o diría yo muchísimas, casas de Dios corrompidas. Y es un tema que corresponde a la serie que estamos estudiando sobre el Evangelio de Lucas. Permítame leer en el capítulo 19, versículos 45 y 46, como base para el desarrollo de este tema. Dice la palabra de Dios así: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. La verdad es que causa inquietud este tema. Y lo causa porque en verdad desde la época del Señor Jesús y antes, por supuesto, la casa destinada a la adoración, al estudio de la palabra de Dios, ha sido tomada por el hombre a través de los tiempos como centros de adoración a imágenes, por un lado, en algunas religiones, y por el otro lado, a lugares de espectáculo, a lugares de cosas que tienen que ver con el paganismo, y por las cuales la molestia de Dios, en este caso, por boca del Señor Jesucristo, lo va a manifestar, o lo manifestó más que todo. En esta actitud del Señor Jesús, basado en el texto, le da rabia ver cómo la casa de Dios se ha convertido en la cueva de ladrones. Esa es la expresión que hizo el Señor Jesús para evaluar, para considerar y censurar cómo había sido convertida la casa de Dios. Veamos en otro texto que complementa a lo que hablamos de Lucas capítulo 19, versículos 45 y 46. Juan capítulo 2, versículos 14 y 15. Dice: y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Por qué se puso iracundo el Señor Jesús? Porque la casa de Dios es un lugar sagrado, es un lugar de recogimiento, es un lugar que exige respeto y disciplina. Entonces veamos desde un principio cómo Dios, y es Dios quien establece un lugar santo para la adoración. Hay que desmontar la idea que las iglesias fueron inventadas por los hombres, que los templos fueron construidos por los hombres sin la voluntad de Dios, sin la dirección de Dios, sin la creación de Dios. Entonces, ese lugar que se da desde un principio con el tabernáculo, porque es Dios quien pide un lugar de adoración, un lugar dedicado a las cosas de Dios.
y por lo tanto ese lugar debe ser considerado como santo, como honrado, para tratarlo con respeto, para hacerlo lugar sagrado para Dios. Ese es el lugar que Dios desea y que desde un principio así lo estableció. Veamos un poco la historia de cómo comienza la casa de Dios. En el libro de Éxodo capítulo 25, versículo número 8, observemos lo que se estableció desde un principio, cómo sería la casa de Dios. Éxodo capítulo 25, versículo 8. Y harás un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Así comienza Dios a establecer el lugar dedicado para Él, el lugar donde Él va a estar. Luego hay otro texto en Éxodo capítulo 29, continuando con la decisión de Dios, el establecer Dios un lugar para Él, y lo vemos ahora en Éxodo capítulo 29, versículo 43. Dice así: allí me reuniré con los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Observemos, no es un lugar cualquiera, es un lugar determinado para la presencia de Dios, para hablar Dios con los hombres y los hombres con Dios, y es un lugar santificado. Ahora pasemos a otro texto, que es Habacuc, capítulo 2, versículo número 20. Dice así la palabra de Dios, Habacuc 2:20. Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así es como Dios concibe su casa de oración, su casa de adoración, su casa de santificación. Por lo tanto, el título que le he puesto a este mensaje, cuando uno va a un templo, cuando uno va a una iglesia y encuentra desórdenes, encuentra paganismo, eso entonces está en contra de cómo Dios estableció su casa de oración, su casa de presencia especial de Él. Entonces podemos decir que el lugar destinado para Dios debe ser un lugar santo como Él lo estableció, un lugar sagrado, y eso significa que allí se debe hacer lo que Dios pide, lo que Dios desea, lo que Dios anhela. Y este lugar debe ser establecido conforme a lo que Dios pide para él, no lo que al hombre le parezca. Es un santuario para mí, dice Dios. Mi presencia estará allí, dice Dios. Lugar para reunirse Dios con mis convidados, dice Dios. Lugar donde se pide reverencia y respeto. Es interesante hacer la siguiente mención. Jesucristo se encuentra con la samaritana y cuando hablan del templo, Él tiene una frase muy importante, muy significativa y que en este caso cabe para el tema que estamos tratando. Dice, Dios es espíritu y los que le buscan en espíritu y en verdad es necesario que le adoren.
Por lo tanto, en un templo para Dios no debe haber imágenes, porque las imágenes invocarían el paganismo. El lugar donde se va a adorar a Dios es un lugar limpio, despejado, donde la presencia de Dios espiritual se hace latente en el corazón de cada fiel, de cada asistente. ¿Y qué significa casa de Dios? Lugar creado por Dios para la adoración y la santificación. Lugar de respeto. Lugar decente y de orden. Lugar para aprender de Dios y de su palabra. Lugar para orar, para recibir la gloria, la gracia y la unción espiritual. Lugar donde se enseñan los valores, los principios y las creencias bíblicas. Lugar donde Dios se manifiesta espiritualmente. Lugar donde se estudia el arrepentimiento, la redención, el perdón de pecados, la conversión a Jesucristo y la consagración a Él. Fíjense que esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Quiénes las convirtieron en cueva de ladrones? Pues los religiosos, aquellos que no conocen las Sagradas Escrituras o no las estudian para poder hacer de esos lugares un lugar de respeto, de consagración, teniendo en cuenta la espiritualidad de Dios. Y entonces estos religiosos que no tienen nada de Dios, sino que usan a Dios como pretexto para sus discursos y sus homilías y sus exhortaciones, la hacen, la casa de Dios, a su acomodo, a lo que les gusta, a lo que quiere la gente, a lo que les conviene a ellos y a la gente. Esos religiosos son mercaderes de la fe, son falsos maestros en los asuntos de Dios, son títeres de Satanás que los usa para atraer a la gente por un lado, para que la gente tenga cierto recogimiento y también para que Satanás los utilice para desviar a las personas de la fe. Y son los enemigos de Cristo Jesús. Por lo general, en cada uno de esos templos, aunque hablan de Jesús, no buscan que los fieles tengan una vida personal con Cristo Jesús, que tengan un arrepentimiento de sus pecados, que tengan una vida consagrada a Dios. Entonces, volvemos a hablar de lo que significa casa de ladrones. No la casa de Dios, sino la habéis convertido en cueva de ladrones. Entonces, estas personas instalan en esos lugares elementos artificiosos, elementos supersticiosos. Y entonces, ¿cómo podríamos calificar esos lugares? ¿Y qué significa cueva de ladrones? Significa lugar de malvados, tratando de que los demás sean malvados. Reunión de personas sin el conocimiento y sin el temor a Dios. Reunión de ladrones aprendiendo estrategias para robar sin escrúpulos. Esto es lo que significa casa de ladrones. Convocación religiosa para festejar fechorías. Lugar donde hablan los deshonestos. Lugar para los líderes malintencionados. Cueva de ladrones. Lugar de reunión de incrédulos y alborotadores. Lugar de engaños, de falsas promesas, de falsas doctrinas, de adivinación, de comercio, de explotación. Esa es la cueva de ladrones.
Y entonces podemos decir que así estos lugares han cambiado el propósito de Dios, que debe fundamentarse en ese lugar tan especial. Entonces acabaron con la tradición, la fundamentación y la dedicación de la casa de Dios y la han convertido en cueva de ladrones. En estos tiempos, porque hay que aterrizar el mensaje al contexto, ¿qué vemos en las casas que son cueva de ladrones? Vemos lugares donde una cantidad de imágenes adornan el sitio. Y muchas personas adoran a las unas, a las otras, se arrodillan, les rezan, etc. Hablando de un tipo de casa de oración. Y otras casas de oración son lugares donde hay una tarima, un escenario, donde se brindan espectáculos a nombre de Dios, con artistas, con bailes, con danzas. Y todo se lleva a cabo para crear unas emociones, unos sentimientos, unas alegrías, unos gozos especiales, y nada de espiritualidad y respeto a Dios. Muchos líderes en las tarimas, apoyados por la Biblia, la toman en sus manos, empiezan a hablar de la superación personal tomando textos bíblicos. Hablan de textos bíblicos para obtener riquezas y empiezan la negociación entre los asistentes y el líder de los líderes, diciendo: traigan mucho para que reciban mucho, y si traen X cantidad, no, Dios les va a dar o les va a multiplicar. En algunas casas las han convertido como centros de adivinación. Muchos llegan allá para conocer su suerte, para conocer su destino. Otros han llegado a ese lugar, ver la magia de los líderes, que a través de la sugestión, a través de la hipnosis, causan admiración, tumban personas, hacen que las personas griten, salten, bailen, etc. Todas estas cosas se vuelven en un desorden y, óigase bien, y en un culto satánico. No a Dios, porque Dios no quiere ese tipo de cosas. Y nos hace recordar a los cultos paganos de las religiones paganas. Y muchos llegan a esos templos buscando momentos especiales, momentos de éxtasis, de alegría, de descarga emocional y de carga también de nuevas fuerzas y nuevas ayudas psicológicas para seguir su vida tormentosa. En esos lugares jamás se va a escuchar lo que es pecado, lo que es maldad, de la conversión a Cristo Jesús. Y si se habla, no se enfrenta a la persona con Dios, no se confronta a la persona con Dios, porque Dios no está en ese lugar. Y muchos líderes muy admirados y con templos muy grandes y muchísima gente llegando allí, lo hacen porque ellos piensan solamente en los dineros que aquellos pueden traer, porque son manipulados. A esos líderes, que no puedo yo llamar pastores o malos pastores, o pastores vestidos de ovejas, más bien, todo para lucrarse por aquellos que realmente son unos borregos, unas personas que no piensan, unas personas que no estudian la palabra de Dios y por eso caen en ese tipo de lugares, van a esos lugares buscando
la suerte, la adivinación, el espectáculo, la alegría, la motivación, etc. Pero nada de las cosas de Dios. No se habla de evangelismo, no se habla de arrepentimiento, no se habla de pecado, no se habla de perdón de pecados, no se habla de la regeneración, no se habla del arrebatamiento. Y si se habla, pues es un mero discurso que no toca corazones, no enseña nada. La gente no aprende, la gente se vuelve a sus casas como si no hubiera ido a ningún lugar. Y los que algunos sienten algo, no tienen el temor a Dios, no se arrepienten verdaderamente. La confesión de pecado que se hace en muchos templos no tiene la autoridad, no tiene la delegación. Dios no los manda a confesar pecados a la gente, porque el único que pide confesión para poder perdonar es Cristo Jesús, no a través de hombres. La casa de Dios en muchos casos se ha corrompido porque no se hace lo que Dios pide, lo que Dios busca. Muchas casas de Dios son centros con luces brillantes, con paredes negras, todo negro. Ese es un lugar que difiere de lo que Dios mandó, cuando Dios decía que los lugares de Él serían de luz, brillantes, del sol que penetrara por sus rendijas. Y aquí uno llega como aquí es como una discoteca, luces de todos los colores, humos, y todo negro y encerrado. Y en muchos casos, algunos templos, con muchas cosas extraordinarias, con muchos ventanales, con muchos vitrales, con imágenes, donde la persona no tiene la presencia de Dios espiritual, porque Él no está en esos lugares. Casas de Dios corrompidas. Jesucristo dice: mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. La casa de oración del Señor es un lugar sobrio, limpio, iluminado, para poder concentrarse en la oración y para poder dedicarse a Dios. ¿A quién le dirijo yo este mensaje? ¿O a quién está dirigido? A muchos creyentes que yendo a esos lugares piensan que allí está Dios, que ese es el lugar de Dios, que esa es la casa de Dios y que van a buscar a Dios. Equivocados están. Porque la casa de Dios es un lugar de respeto, es un lugar de recogimiento, es un lugar limpio, es un lugar sin imágenes, es un lugar donde no hay tarimas, donde no hay escenarios, donde no hay luces, donde no hay una cantidad de cosas para atraer a quienes están ahí, para divertir a los que vienen ahí. Recuerdo al apóstol Pablo cuando llegó a Atenas y entró al Areópago. ¿Qué encontró? Los atenienses, que son los griegos, tenían muchísimos altares en el Areópago, es decir, el templo de los dioses griegos. Dioses por todos lados. Pero le llamó la atención que había un altar o un lugar donde no habían dioses, sino un letrero que decía: al Dios no conocido. Y entonces el apóstol Pablo habla del Dios, les enseña, porque ignoraban que Dios primero era espiritual, que Dios no tiene un Olimpo, que Dios es un Dios serio, un Dios responsable, es un Dios que se le adora en espíritu y en verdad, como Jesucristo lo enseñó.
No hay que ir a estos lugares. La casa de Dios no es el lugar donde tú vas a buscar qué imagen debes adorar o a qué imagen debes rezar. No, no puedes ir a una casa de Dios, entre comillas, a buscar adivinación, a que te digan lo que tú vas a hacer en el futuro, a que te digan lo que Dios tiene para ti, cuando eso es falso. Dios aborrece a los adivinos, a los agoreros. No puedes ir a una casa de oración, como dicen los hombres, a divertirte, a gozar. No puedes ir ahí, no puedes ir a una casa de oración donde aquel líder tenga magia que tumba a la gente. No puedes ir a un lugar donde el líder te promete que si traes X cantidad de dinero, Dios te la va a multiplicar. Eso es falso. Dios no es negociante, Dios no manipula a la gente. No puedes ir a un lugar donde no haya recogimiento, donde no haya santidad. No puedes ir a un lugar donde no estén predicando a Jesucristo, el arrepentimiento, el perdón de pecados, el arrebatamiento. No puedes ir a esos lugares porque te estás engañando. Ahora, para los líderes que hacen eso, cuídate de no ser castigado terriblemente por Dios. Cuídate porque estás haciendo las cosas no de Dios, sino las de Satanás, que perturba a la gente, que desvía a la gente y que no les lleva a la salvación y a la vida eterna. Cuídate, oh líder, tú que estás escuchando este mensaje, que le has prestado atención hasta acá. Que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo caiga sobre cada uno de nosotros. Amén. Amén.